Has llegado al lugar donde la oscuridad cobra vida y los susurros del más allá encuentran su voz. Esto es Las sombras de Kat. Soy Kat y ustedes, mis sombras. Capítulo 5. La curandera de las sombras, anónima. Crecí en un pequeño pueblo andino donde las creencias ancestrales y las prácticas de curandería aún estaban muy arraigadas. Mi abuela paterna, a quien todos en el pueblo llamaban Mamá Elena, era una mujer sabia y misteriosa, conocida por sus conocimientos de hierbas medicinales y sus dones para sanar dolencias que la medicina tradicional no podía explicar. Desde niño, fui testigo de cómo la gente acudía a ella en busca de alivio para sus males. La veía preparar brebajes con hierbas que recogía al amanecer, realizar rituales silenciosos a la luz de las velas y murmurar oraciones en una lengua antigua que nadie más entendía. Para mí, ella era simplemente mi abuela, una mujer cariñosa, aunque reservada, con un conocimiento asombroso de la naturaleza. Sin embargo, a medida que crecí, comencé a percibir un aura de secretismo y temor alrededor de su figura. Los niños del pueblo cuchicheaban sobre sus poderes, y algunos adultos la miraban con una mezcla de respeto y desconfianza. Se decía que no solo curaba, sino que también podía arreglar asuntos del corazón, proteger contra el mal de ojo e incluso influir en la suerte de las personas. Mi madre, aunque respetaba a su suegra, siempre mantuvo una distancia prudente. Nunca hablaba abiertamente de sus prácticas, pero en sus ojos se percibía una mezcla de admiración y temor. Recuerdo una vez que mi hermano menor enfermó gravemente y los médicos no sabían qué hacer. Desesperada, mi madre acudió a Mamá Elena. La vi realizar un ritual en la habitación de mi hermano, utilizando hierbas, velas y cánticos suaves. Al día siguiente, mi hermano comenzó a mejorar milagrosamente. Fue entonces cuando realmente comencé a cuestionar la naturaleza de los dones de mi abuela. ¿Era solo conocimiento ancestral de hierbas y rituales o había algo más? Mi primo, un joven curioso y algo imprudente, se atrevió a preguntarle directamente sobre sus poderes. Mamá Elena lo miró con sus ojos oscuros y penetrantes y le dijo: «Hijo, hay fuerzas que no comprendemos, energías que fluyen a través de la tierra y de nosotros. Aprender a canalizarlas requiere respeto y silencio. No es un juego». A medida que envejecía, Mamá Elena se volvió más solitaria y misteriosa. Pasaba largas horas en su jardín, hablando en voz baja con las plantas y la tierra. Algunos vecinos decían haberla visto salir de la casa en las noches de luna llena, caminando hacia el bosque con una canasta y un farol. Cuando falleció, dejó un legado de curaciones inexplicables y una aura de misterio que perduró en el pueblo. En su habitación encontramos un viejo cofre lleno de hierbas secas, piedras extrañas, amuletos tallados en madera y un libro manuscrito en una lengua desconocida, lleno de símbolos y dibujos intrincados. Mi tía paterna, la hija menor de Mamá Elena, fue quien heredó el cofre, y según algunos rumores también heredó parte de sus conocimientos. Nunca habló abiertamente de ello, pero algunos vecinos acudían a ella en secreto en busca de remedios y ayuda para problemas que no podían solucionar con la medicina tradicional. Yo nunca participé directamente en estas prácticas, pero crecí con la certeza de que había algo más en mi familia, una conexión con un mundo invisible y poderoso. La familia de mi abuela, la curandera de las sombras, sigue presente en mi memoria como un recordatorio de que la realidad es mucho más compleja y misteriosa de lo que nuestra ciencia puede explicar. El legado de los sueños verdes, Sofía. Mi nombre es Sofía y mi historia familiar está marcada por una leyenda que siempre me pareció un cuento de viejas, hasta que comencé a experimentar cosas que desafiaban la lógica. Se decía que algunas mujeres de mi línea materna tenían el don de los sueños verdes, una capacidad para tener sueños vividos y premonitorios sobre el futuro de la familia y en ocasiones de la comunidad. Mi bisabuela materna, doña Carmen, era la figura central de esta leyenda. Se la describía como una mujer instintiva y reservada, cuyos sueños a menudo se convertían en realidad. Se decía que había predicho malas cosechas, enfermedades repentinas e incluso la llegada de forasteros al pueblo. La gente la consultaba en secreto, buscando respuestas en sus visiones nocturnas. Mi abuela materna también hablaba de sueños extraños, aunque nunca con la misma intensidad que se atribuía a su madre. Tenía presentimientos fuertes y a veces sabía cosas antes de que sucedieran, pero siempre lo atribuyó a la intuición femenina.
Fue mi madre quien realmente heredó el don de los sueños verdes de manera más palpable. Desde joven, tenía sueños muy intensos y detallados que a veces se manifestaban en la realidad. Recordaba conversaciones que nunca había tenido, veía lugares que nunca había visitado y sentía emociones que luego se correspondían con sucesos reales. Al principio, mi madre estaba asustada por esas experiencias. No entendía por qué tenía estos sueños tan vívidos y a menudo perturbadores. Consultó a médicos y psicólogos, pero nadie pudo darle una explicación satisfactoria. Fue mi abuela quien realmente le reveló la historia de los sueños verdes, el legado familiar que se transmitía de madre a hija en nuestra línea. Le explicó que era una conexión especial, una sensibilidad a las energías sutiles que a veces se manifestaban en el mundo onírico. Con el tiempo, mi madre aprendió a vivir con sus sueños, incluso a interpretarlos. A veces tenía premoniciones sobre pequeños eventos familiares, como la llegada inesperada de un pariente o la pérdida de un objeto. Otras veces, sus sueños eran más simbólicos y requerían una interpretación más profunda. Yo siempre escuché esas historias con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Aunque confiaba en mi madre y en mi abuela, la idea de los sueños premonitorios me parecía algo sacado de un cuento de hadas. Sin embargo, hace unos años comencé a tener sueños extraños. Eran diferentes a mis sueños habituales, más vívidos, más intensos, con una carga emocional inusual. A veces soñaba con lugares desconocidos, con personas que nunca había visto, pero que me resultaban extrañamente familiares. Lo más perturbador fue cuando comencé a soñar con eventos que luego ocurrían en la realidad. Pequeñas cosas al principio, como soñar con una llamada telefónica de un amigo al día siguiente o con encontrar un objeto perdido en un lugar específico. Pero con el tiempo, los sueños se volvieron más significativos. Soñé con un accidente menor que sufrió mi padre unos días antes de que ocurriera. Vi detalles del coche, del lugar y de las heridas. El sueño me angustió tanto que le pedí a mi padre que tuviera cuidado, sin darle una razón específica. Cuando el accidente ocurrió tal como lo había soñado, el miedo me invadió. Hablé con mi madre sobre los sueños. Ella me miró con una mezcla de sorpresa y comprensión. Me dijo que parecía que yo también había heredado el don, el legado de mi bisabuela. Mis sueños son a veces una fuente de confusión y ansiedad, pero también en ocasiones me brinda una perspectiva diferente de los acontecimientos, una intuición que no puedo explicar racionalmente. No sé por qué algunas mujeres de mi familia tenemos esta conexión con el mundo onírico. No sé si es una cuestión genética, una sensibilidad especial o algo más misterioso. Lo que sí sé es que los sueños verdes son una parte innegable de mi herencia familiar. Un recordatorio constante de que la realidad que percibimos con nuestros sentidos es solo una pequeña parte de un universo mucho más vasto y enigmático. Y a veces, ese universo se comunica con nosotros a través del lenguaje silencioso de nuestros sueños. La tía que nunca murió, anónima. Hola Kat, mi historia es sobre brujería, pero no es la que uno encuentra en libros y películas. Esta fue real, vivida, sentida. Vengo de una familia de mujeres fuertes y todas sin excepción le tenían miedo a una sola persona, mi tía Isidora. Isidora era la hermana menor de mi abuela. Nunca se casó, vivía en una finca al sur del Tolima y no permitía que nadie la visitara sin aviso. Tenía gatos, frascos con líquidos extraños, muñecos hechos de trapo con alfileres y hablaba sola, o eso creíamos. Cuando mi madre estaba embarazada de mí, Isidora vino a visitarla por primera vez en años. Le acarició la barriga y le dijo a mi mamá, esa niña va a ver cosas, como yo. Desde pequeña empecé a notar cosas raras. Escuchaba pasos en mi cuarto, veía sombras en los espejos y a veces me despertaba con la sensación de que alguien se sentaba al borde de mi cama. Un día, cuando tenía 9 años, fui con mi abuela a la finca de Isidora. Era un lugar espeluznante. Todo estaba cubierto de polvo, excepto un cuarto cerrado con llave. Mi abuela me prohibió entrar, pero yo me escapé y lo hice igual. Adentro encontré un altar. Había fotos nuestras de toda la familia, puestas como ofrendas. Pero lo más perturbador fue que había una vela encendida y en la pared, escrito con carbón, mi nombre repetido muchas veces, demasiadas veces. No dije nada, pero esa noche soñé con Isidora, con su voz. Me decía, tú eres la siguiente, vas a continuar con lo mío, yo ya no aguanto más. Poco tiempo después, Isidora murió, o eso nos dijeron. La enterraron en el cementerio del pueblo,
pero desde ese día algo cambió. Empecé a hablar dormida, a tener sueños que luego se cumplían. Soñé que un primo se accidentaba, y ocurrió. Soñé que mi perro se enfermaba, y murió a los 2 días. Mi mamá me llevó a una señora que sabe de eso. Apenas me vio, se persignó y dijo: la vieja no se fue, se metió en la niña. Desde entonces, cada cierto tiempo tengo que hacerme una limpieza con hierbas, huevos y humo. Si no lo hago, los sueños regresan y con ellos la voz de Isidora. Durante una de esas limpias, la señora me miró a los ojos y me dijo: ella no te va a dejar, te está preparando, te está marcando. No sé si es verdad, pero a veces en la madrugada veo a Isidora en el espejo, no como una imagen, no como un fantasma, sino como yo. Mi rostro, pero con sus ojos, y sonríe. Las mujeres del cuadro, anónima. Hola, Kat. No sé si esto califique como brujería o como una advertencia sobre lo que pasa cuando se juega con lo que no se entiende. En casa de mi abuela colgaban un cuadro enorme, antiguo, oscuro. Era un retrato de familia, una mujer en el centro y 4 niñas alrededor, todas vestidas de blanco, con unas caras serias, casi hostiles. Mi abuela decía que era el legado de mi bisabuela Severina, una mujer sabia, como decían en el pueblo, pero a mí siempre me dio miedo. Cada vez que me quedaba a dormir donde mi abuela, tenía pesadillas con las niñas del cuadro. En mis sueños bajaban del marco y caminaban por la casa. No hablaban normalmente. Solo me miraban. A veces se sentaban en mi cama. Una vez una me dijo: tu sangre también es nuestra. Un día le conté eso a mi abuela. Me miró muy seria y dijo: nunca les respondas. Si les respondes, te llevan. Después supe que mi abuela venía de una línea de mujeres que practicaban el don, como lo llamaban ellas. No hacían brujería mala, según decían, pero el cuadro era un sello, un guardián. Las niñas no eran de la familia, eran protectoras o castigadoras, según el caso. A los 17 empecé a tener episodios extraños. Me desmayaba sin razón, hablaba sola según mi mamá, y una vez me encontraron en el patio con los pies descalzos, enterrando una caja con fotos familiares y una paloma muerta. No recuerdo nada. Mi abuela me dijo que las niñas me estaban probando, que si pasaba la prueba podía heredar el don, si no, me perdería. Pasaron los años, mi abuela murió, la casa fue vendida, pero el cuadro desapareció. Nadie sabe quién lo tomó. Desde entonces, en mi casa actual han empezado a pasar cosas. Puertas que se abren solas, espejos que se empañan aunque no haya vapor, y sobre todo, huellas pequeñas de pies descalzos en el piso de madera. Cada año, en la fecha de cumpleaños de mi abuela, suena una risa de niña en la madrugada. Sé que las niñas me están buscando, sé que el cuadro va a volver, y esta vez tengo miedo de no pasar la prueba, porque el don, una vez que te elige, ya no te suelta. Si te han gustado las historias, no olvides darle me gusta, seguirnos y compartirlas. Recuerda que nos encuentras en todas las aplicaciones de podcast y redes sociales como Las Sombras de Kat. Mi abuela Ana y sus dones. Anónima. Mi abuela Ana era una mujer peculiar. En el pueblo la llamaban de muchas maneras, no todas amables, pero para mí era simplemente mi abuela, la que me contaba historias fascinantes y me preparaba el mejor chocolate caliente. Crecí en una casa antigua, llena de rincones oscuros y olores a hierbas secas que colgaban del techo de la cocina. De niña, no le daba mucha importancia a las cosas extrañas que pasaban, las daba por normales. Ahora de adulto, atando cabos, me doy cuenta de que mi infancia fue un poco diferente. Recuerdo que la abuela siempre tenía unos frascos con líquidos extraños y plantas que no reconocía. Los guardaba en el armario viejo al que nadie más podía acercarse. Decía que eran remedios para el dolor de cabeza de la tía Marta o para el insomnio del tío Ramón. A veces, cuando alguien del pueblo estaba enfermo o tenía mala suerte, venía a buscarla. Ella los recibía en silencio, preparaba alguna infusión con sus hierbas misteriosas y les daba pequeños amuletos hechos con hilo rojo y cuentas de madera. Una vez, cuando yo tenía unos 10 años, el quinol se cayó y se raspó la rodilla muy feo. Lloraba a mares
y la herida no paraba de sangrar. Mi mamá intentó de todo, pero parecía que nada funcionaba. La abuela Ana se acercó, miró la herida con atención y luego fue a su armario secreto. Regresó con una pomada oscura que olía fuerte a tierra y a algo más que no sabría describir. Se la aplicó a Luis en silencio, murmurando algo en voz baja que sonaba como una oración antigua. Para mi sorpresa, la sangre empezó a detenerse casi de inmediato, y al día siguiente la raspadura apenas se notaba. Mi mamá se quedó muy callada, como si ya estuviera acostumbrada a esas cosas. Pero no eran solo remedios, también había otras cosas. Recuerdo una vez que una vecina tuvo problemas con su marido, un hombre violento y celoso. La mujer llegó a casa de mi abuela llorando y con moretones. La abuela le escuchó pacientemente y luego le dijo que iba a ayudarla. Esa noche vi a mi abuela salir al jardín con una vela y un puñado de tierra. Estuvo un buen rato murmurando cosas bajo la luz de la luna. Al día siguiente, el marido de la vecina amaneció con una fiebre muy alta y una hinchazón extraña en la pierna que lo mantuvo en cama durante semanas. La vecina nunca más tuvo problemas con él. Yo era niña y no entendía muchas cosas, pero sentía que había un poder diferente en mi abuela. No era maldad, al menos no la que yo percibía. Parecía más bien una conexión profunda con la naturaleza, con las plantas, con algo que iba más allá de lo que nos enseñaban en la escuela. Con el tiempo, fui creciendo y empecé a darme cuenta de que la gente del pueblo hablaba de ella con respeto, pero también con cierto temor. Decían que sabía cosas, que podía ver más allá. Algunos la acusaban en voz baja de brujería, pero nadie se atrevía a enfrentarla directamente. Hubo un incidente que nunca olvidaré. Un día una plaga de langostas invadió los campos del pueblo, amenazando con arruinar las cosechas. La gente estaba desesperada. Mi abuela salió de su casa, caminó al campo más afectado. Allí levantó las manos hacia el cielo y empezó a cantar en una lengua antigua que nunca había oído. El viento se levantó de repente y aunque parezca increíble, las langostas empezaron a disiparse, volando lejos de los campos como si una fuerza invisible las estuviera empujando. Muchos lo vieron y nadie supo explicar. Cuando la abuela murió, dejó la casa llena de sus frascos y hierbas. Mi mamá nunca quiso tocar eso. Decía que eran cosas de ella y que debían quedarse como un recuerdo. Cambio, a veces me atrevo a abrir el armario viejo y a leer el aroma seco de las plantas. Me pregunto qué secretos guardarán esos frascos, qué poder se escondía en las manos de mi abuela. Nunca supe con certeza si ella era una bruja como decían algunos, pero sí sé que era una mujer sabia, conectada con un mundo que la mayoría de nosotros no podemos ver. Y a veces, cuando la luna está llena y el viento susurra entre los árboles, juro escuchar el eco de sus murmullos antiguos, recordándome que en mi familia las cosas nunca fueron del todo normales. La sangre llama, Isabela. Nunca quise creer en nada de esto. Mi madre siempre fue muy reservada con su familia, especialmente con mi abuela materna. Solo decía que ella tenía cosas y que era mejor no preguntar. Pero desde pequeña yo notaba cosas raras en la casa, olores a hierbas quemadas sin razón, espejos que se empañaban solos y ese cuarto al fondo, el que siempre estaba cerrado con llave. La primera vez que escuché la palabra bruja referida a alguien de mi familia fue en boca de una vecina. Yo tenía como 11 años y jugaba con otras niñas cuando la señora Lucinda, una de esas viejas chismosas, dijo en voz baja: "Esa es la neta de Teresa, la bruja. Cuidado que le hereda el mal de ojo". Esa frase me quedó grabada. Cuando le pregunté a mi madre, se enojó tanto que me castigó por 2 días. Desde entonces supe que había algo más, algo que ella no quería que yo descubriera, pero fue inevitable. Cuando mi abuela murió, yo ya tenía 24 años. Fui al entierro, más por respeto que por cariño, porque casi no la conocía. Pero cuando llegamos a su casa, una finca vieja en el campo que parecía detenida en el tiempo, sentí algo extraño, como si el lugar respirara distinto. Todo estaba cubierto de polvo, pero también lleno de símbolos, frascos, muñecos y libros escritos a mano. Mi madre no quería que entrara, pero lo hice igual. En su cuarto encontré un baúl con mi nombre. No estoy exagerando. Decía, para Isabela. Dentro había un espejo antiguo, un pañuelo negro bordado con símbolos y una carta. La carta decía: Si estás leyendo esto, ya lo sabes. La sangre llama.
No temas a lo que eres, pero aprende a usarlo. No todo lo que heredas es maldición. A veces el poder también es una defensa. Esa noche no pude dormir. Escuchaba pasos en el techo, voces que no entendía, y al amanecer el espejo que había dejado en la mesa estaba cubierto de escarcha, como si lo hubiera sacado de un congelador. Desde entonces, cosas extrañas comenzaron a pasarme. Soñaba con mujeres que no conocía, pero que me llamaban por mi nombre. Escuchaba susurros cuando estaba sola. Y una vez soñé con mi abuela, parada en el umbral de mi cuarto, diciendo: aún no estás lista, pero lo estarás. Mi madre terminó confesándolo todo, que mi abuela era parte de un aquelarre, que había protegido a la familia con pactos antiguos y que por eso nosotras nunca nos enfermábamos, ni nos pasaban ciertas cosas. Pero también me dijo que si no aceptaba esa herencia, podía volverse contra mí. Todavía no sé qué hacer. A veces creo que todo fue una coincidencia, pero otras noches, cuando el aire se pone espeso y los espejos vibran, sé que hay algo más, algo que vive en mí, algo que me observa desde el reflejo, esperando. Mis sombritas, les recuerdo el correo electrónico lasombrasdecat@gmail.com y nuestro WhatsApp de las sombras, más 57 320 340 9811, para que envíes todas tus historias paranormales e inexplicables. Es muy importante que lleven un título descriptivo y si es anónima. El título descriptivo lo necesitamos para identificar de qué trata la historia, para poderla clasificar como brujería, fantasmas, casas embrujadas, hospitales, historias de carretera o quizás que tenga que ver con tu trabajo. De pronto historias de celadores, historias de médicos, en fin, la que quieras enviar, pero es muy importante si es anónima, al inicio escribir anónima. Y que en el título más o menos nos digas de qué trata la historia. Tampoco debe ser un título tan extenso, sino simplemente de qué trata para poderla clasificar. Gracias por llegar hasta el final. Déjame en comentarios qué historia te dio más miedo o cuál te gustó más. Que las sombras te protejan o te encuentren.